En este video vamos a hablar acerca de los libros Nahum, Sofonías y Habacuc. Empezamos hablando acerca de Nahum. Referente a la paternidad literaria del libro, empecemos mencionando acerca del autor. Creemos que Nahum es el autor del libro y su nombre significa el consolador. Fue un profeta de Judá llamado a predicar a Judá y a Nínive. En cuanto a su familia, poco se conoce. El profeta no menciona mucho y por esa razón creemos que procede de una familia humilde. Veamos lo que dice acerca de su persona en versículo 1, capítulo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Es muy poca información que tenemos acerca de su familia y de su procedencia. En realidad, Elcos es una ciudad muy pequeña que aún hoy en día ha sido muy discutida para poder localizar y saber dónde se encuentra esta ciudad. En cuanto al nombre, el libro lleva el nombre del profeta Nahum. Referente a la autenticidad del libro, podemos decir que el libro ha sido comúnmente aceptado como la obra auténtica de Nahum. Sin embargo, hay muchos críticos que niegan la autenticidad, paternidad de Nahum, pero Unger rechaza estos argumentos y él está de acuerdo en cuanto a la paternidad de Nahum como el escritor auténtico en toda su unidad. La fecha de escritura. Si creemos que Nahum profetizó en los años 648 y 620, entonces creemos que el libro fue escrito durante esa etapa, durante ese periodo de tiempo. Creemos que el libro también fue escrito después de la destrucción de Tebas en Egipto en el 663. También creemos que el libro fue escrito antes de la destrucción de Nínive en el 612, ya que el libro hace referencia a Nínive en su esplendor, en su gloria, aunque no podemos ser tan específicos en este detalle. Y por esa razón creemos que el libro pudo haberse escrito entre los años 624. Continuando con los profetas contemporáneos, los profetas contemporáneos de Nahum eran Sofonías y Jeremías. Ellos están profetizando también en Israel. En cuanto a los temas principales, el tema principal de este libro es la destrucción venidera de Nínive. Unger dice lo siguiente, y voy a citar a Unger en esta parte. Dice, el profeta tiene un solo tema, juicio sobre Nínive, la capital del poderoso imperio asirio, y por tanto sobre Asiria, el gigante entre los semitas. Su crueldad, tiranía azotó periódicamente al mundo antiguo desde los 850 a.C. hasta la caída de Nínive en el 612. Es importante mencionar aquí que
ah, el profeta Nahum específicamente está profetizando la caída de Nínive, una, una ciudad muy hermosa del imperio asirio, y esta profecía se cumplió en el 612 cuando Nínive cayó. Veamos ahora el bosquejo del libro. En primer lugar, capítulo 1, observamos la majestad de la santidad de Dios. Hay una introducción en cuanto a referirse al carácter de Dios. El anuncio luego prosigue el anuncio de la caída de Nínive en el mismo capítulo. Luego capítulo 2 habla de la destrucción de Nínive. Hay un relato en cuanto a la destrucción de esta bella ciudad. Capítulo 3 nos habla el profeta acerca de Nínive como un ejemplo del juicio de Dios. Habla de sus pecados, habla también del lamento sobre el rey de Asiria. Todo eso está en capítulo 2. Ahora finalmente veamos las notas adicionales de este libro. Hablemos en cuanto al estilo del libro. Muchos expositores hablan del extraordinario estilo literario de este profeta. Aunque humilde de familia, sin embargo, escribió en una calidad muy elevada. Y Unger dice lo siguiente, voy a citar a Unger. Él dice así: el libro es un clásico de la poesía hebraica, extremadamente fino y vívido en sus descripciones. Es una obra majestuosa, aunque el escritor procede de una familia humilde, su estilo es muy elegante. Y finalmente veamos el propósito del libro. Nahum anunció el juicio venidero de Dios sobre Nínive. Esa es su profecía específica, en contraste con Jonás. Dios envió a Jonás a predicar en Nínive y Nínive se salvó, ya que ellos se arrepintieron. Pero en este caso ahora Nahum viene a profetizar el juicio. El anuncio del juicio ha sido determinado y por lo tanto el juicio era inevitable. Por esa razón Dios envió a Nahum a profetizar, a anunciar este juicio. Bien, eso es en cuanto al libro de Nahum. Ahora veamos acerca del libro de Sofonías. Veamos Sofonías. Bien, en primer lugar hablemos de la paternidad literaria de este libro. En cuanto al autor, creemos que el profeta Sofonías, cuyo significado es escondido por Jehová, fue el escritor del libro. Fue un profeta de Judá y llamado a predicar a Judá. En cuanto a la biografía del profeta, podemos decir que Sofonías era un profeta, una persona del linaje real de la tribu de Judá. Era hijo de Cusi, hijo de Daí. Esto podemos encontrar en capítulo 1 y el versículo 1. Veamos lo que dice el profeta aquí. Palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequiel, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bien, por esa razón creemos que el profeta Sofonías viene de la familia real.
Profetizó durante los días de Josías, uno de los buenos reyes, uno de los excelentes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y Sofonías también se cree que, o es posible que ayudó a Josías durante su reinado, y por eso tuvo él un buen reinado. Aumentó la espiritualidad y hubo un avivamiento espiritual durante el reinado de este profeta, durante el reinado de Josías. Pero a pesar del avivamiento, el juicio contra Judá era inevitable. Al igual como otros profetas, Sofonías incluye sus profecías, destrucción y juicio. Entonces vamos a ver aquí la profecía de Sofonías, una profecía de juicio, una profecía de destrucción, un mensaje muy duro para el pueblo de Israel. El nombre del libro lleva el nombre del mismo autor, Sofonías. En cuanto a la autenticidad del libro, podemos decir que el libro es auténtico, escrito por Sofonías, aunque en los últimos siglos se ha discutido la procedencia de capítulo 2, versos 14, de versos 4 al 15, y también capítulo 3, del 18 al 20. Es muy discutido. Sin embargo, Archer está en desacuerdo a esta alegación. Más bien, él considera que el libro tiene una armonía en todo el libro. La fecha de escribir. Si decimos que Sofonías ministró durante los días de Josías, el cual él reinó durante los años 640 a 609, entonces se cree que el libro fue escrito durante ese periodo, más o menos entre los años 634 a 624. No sabemos con exactitud, pero es en ese periodo que podemos mencionar el tiempo donde él escribió su libro. Que en cuanto a los profetas contemporáneos, Sofonías profetizó durante los ministerios de los profetas Nahum y Jeremías. Ellos son los contemporáneos de Sofonías. Los temas principales del libro. Hay tres, por lo menos, que vamos a anunciar aquí. Sofonías profetizó acerca del juicio de Judá y también del cautiverio babilónico. También profetizó contra las naciones alrededor de Judá. También profetizó la restauración futura de Israel en el milenio. Como vemos en cuanto a los temas del libro, es decir, hay un juicio, pero también hay una restauración, como normalmente cada profeta anunciaba. La mayor parte de los profetas no solamente anuncian juicio, pero también restauración. ¿Qué en cuanto al bosquejo? Hay 4 secciones en este libro. En primer lugar, la invasión. A la descripción aquí hay de la invasión de Nabucodonosor como un tipo del día de Jehová, capítulo 1. Luego tenemos la profecía del juicio sobre varios pueblos, que están en capítulo 2, verso 4 al 15. Luego, en la tercera parte, hay mención de la condición moral de Judá, por lo cual había de venir el cautiverio babilónico. Aquí tenemos la descripción, las razones por las cuales Judá iba a ir cautivo. Las razones eran por su inmoralidad. Finalmente, la última sección está en el capítulo 3, versos 8 al 20, y se anuncia el juicio de las naciones.
seguido por la bendición de la venida del Mesías. Bien, ahora hablemos acerca de las notas adicionales, el día de Jehová. Este es otro libro, otro profeta que anuncia el día de Jehová. Aunque el libro contiene solamente 3 capítulos, Sofonías usa la palabra, o mejor dicho, la frase, el día de Jehová, más que cualquier otro profeta. El día de Jehová es ese tiempo cuando Dios trata con el hombre, específicamente en el juicio. Y vemos, por ejemplo, en Sofonías capítulo 1, verso 14, dice así estas palabras, Sofonías: cercano está el día, el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y varias veces Sofonías menciona acerca del día de Jehová. También Sofonías menciona acerca del día de Jehová como un evento escatológico, es decir, en el futuro. El día de Jehová, que incluirá la gran tribulación, la segunda venida de Cristo en el milenio y la destrucción de la tierra. También todos estos temas están por venir. Esta profecía todavía no se ha cumplido, entonces gran parte del libro, gran parte de esta profecía será cumplida en el futuro, y por eso esperamos este cumplimiento. Bien, ahora veamos el libro de de Habacuc, libro de Habacuc. Referente a la paternidad literaria de este libro, mencionamos al autor, y el autor es obviamente Habacuc, que significa abrazar. Es un profeta de Judá, enviado a predicar a Judá. En cuanto a su biografía, no se sabe más de Habacuc que se encuentra en el libro, es muy poca información que él nos da. Pero al estudiar el libro se puede uno ver que el profeta fue un hombre que manifestó un conocimiento profundo acerca de Dios y también de su justicia. Fue muy consciente de la condición pecaminosa de Judá y no pudo comprender por qué un Dios santo pudo permitir a un pueblo tan pagano para juzgar a su mismo pueblo. En cuanto al nombre del libro, el libro lleva el mismo nombre del profeta Habacuc. Veamos ahora la autenticidad del libro. La autenticidad del libro ha sido aceptado desde muchos siglos. Sin embargo, en el último siglo, este libro ha sido muy atacado por críticos de la Biblia. Algunos critican el orden del libro, otros el vocabulario, pero la queja principalmente del libro es básicamente en el capítulo 3 de Habacuc. Dicen que este capítulo es básicamente un salmo y es muy diferente al estilo de escritura de los otros capítulos escritos por Habacuc. Y por esa razón, los críticos dicen que este capítulo no pudo ser escrito por Habacuc. En fin, Jan defiende esta crítica, y él menciona y dice que los 3 capítulos contienen una unidad. También dicen que hay similitud en el idioma en los 3 capítulos. Las diferencias que hay
pueden ser explicadas muy fácilmente al entender el capítulo número 3. Es una oración básicamente del profeta. Es una oración así como los salmistas hacían oraciones referente a Dios, oraciones por que a veces Dios no contestaba sus oraciones o porque ellos sentían que Dios no les oía sus oraciones, en fin. Básicamente, capítulo 3 es una oración escrita por Habacuc. Además, el libro fue citado en el Nuevo Testamento y esto nos da todavía un poco más de confianza en creer que el libro contiene una unidad y todos los capítulos fueron escritos por Habacuc. Fue citado por el Nuevo Testamento, indicando así la autenticidad del libro. Fue aceptado básicamente por los autores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo citó a Habacuc, también el doctor Lucas en el libro de los Hechos también citó a Habacuc. Pablo citó en Romanos, en el libro de Romanos, en Gálatas, Hebreos también. En fin, varios autores del Nuevo Testamento citaron a Habacuc y por esa razón nos da la confianza de su autenticidad como el autor principal y el único de todo el libro, Habacuc. ¿Qué en cuanto a la fecha? La fecha de la escritura. Es muy difícil de fijar una fecha como ya hemos mencionado en los profetas, en cada uno de los libros. Sin embargo, se cree que fue escrito antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el 586. Obviamente porque no hay mención de la destrucción. El templo todavía existía y los cultos todavía se celebraban, así como leemos en capítulo número 3. Capítulo número 3, aquí vemos el versículo 6. dice así, verso 9. Dice, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de Antiguo fueron palabras seguras. Entendiste la tierra con ríos. Eso nos da a entender que había una celebración de los cultos, y entonces se cree que todavía el templo y la ciudad no había estado destruida. Es probable que fue escrito antes de la venida del Imperio Babilónico en el 605 a.C. En fin, ahora veamos los profetas contemporáneos. ¿Quiénes son los profetas contemporáneos de Habacuc? Son Nahum y Jeremías. Fueron los profetas que estuvieron ministrando durante el tiempo que ministró Habacuc. Los temas principales del libro. En primer lugar, la destrucción de Jerusalén y la caída de Judá son un tema principal del libro. Luego tenemos la santidad de Dios. A pesar de usar a Babilonia para castigar a Judá, Dios sigue siendo santo, así como cuestionó a Habacuc. Cuestionó a Dios por qué razones que Dios usa a un pueblo tan perverso y pecador para juzgar a su pueblo, a Judá. Era la interrogante de Habacuc. Y finalmente
Otro tema importante en este libro es la destrucción venidera del imperio babilónico. Una vez que Dios usó el imperio babilónico para disciplinar a Judá, Dios también anuncia que Él va a castigar al pueblo babilónico. Y otros profetas con claridad anuncian la razón por la cual el imperio babilónico fue destruido. Básicamente su arrogancia a pesar de que fue usado por Dios para disciplinar al pueblo de Israel. Bien, ahora veamos un bosquejo sencillo del libro. Está dividido en dos partes principales. La primera parte, capítulo 1 y capítulo 2, la segunda parte del capítulo 3. En el capítulo 1 y 2 tenemos el diálogo entre Dios y Habacuc. Ese es un diálogo, una conversación entre estos dos personajes. El anuncio del juicio sobre Judá por medio de los caldeos en los primeros capítulos, el primer capítulo. Y aquí hay el anuncio. Y en esta conversación, Habacuc y Dios, Habacuc cuestiona por qué razones que Dios va a usar a este pueblo perverso, el pueblo de Babilonia. En esa conversación, aquí hay una exhortación acerca del juicio de los caldeos también. Una vez que ya va Dios a usar a los caldeos, también hay una revelación en cuanto al juicio de este pueblo. Luego hay también la mención de 5 ayes pronunciados por Jehová acerca de los caldeos. Y finalmente tenemos la oración de Habacuc en la tercera parte. Es una oración preciosa, escrita como un salmo, como así se ha descrito. Finalmente hablemos de las notas adicionales. La naturaleza del libro. El libro es en realidad un diálogo entre Dios y el profeta. Y en este diálogo Dios tiene mucha paciencia con el profeta y le contesta muy pacientemente a las inquietudes de Habacuc. En cuanto al estilo literario del libro, muchos han escrito acerca de este libro como una obra magnífica en cuanto a su estilo literario, en cuanto a su composición y su belleza. Unger dice lo siguiente en cuanto al estilo literario. Me gustaría leerles lo que dice Unger en la página 88 en la introducción al Antiguo Testamento. Dice así: Habacuc, como Nahum e Isaías, se expresan en poesía sublime, reflejando la era clásica de la poesía hebrea. Es un libro muy corto, pero es un libro lleno de riqueza literaria. Así que eso es todo en cuanto a Habacuc. Hemos hablado en este video acerca de Nahum, Sofonías y Habacuc. 3 profecías, 3 libros importantes que nos hablan acerca de juicio y también la restauración. Bien, eso es todo por hoy. Espero que ustedes disfruten de estos videos. Que Dios les bendiga.